noite, Felipe. Acho que elas merecem mais. Boa noite, Felipe. Na verdade, eu fiz isso só porque eu tô muito ansiosa e nervosa pra estar aqui. Tô medicada, então que bom. Sou a Jéssica Balbino. Recebi esse convite maravilhoso para mediar essa mesa. Eventualmente vocês vão me ver tremendo aqui. Vou me dirigir a vocês em português e a elas em espanhol. Aliás, em portunhol, né? Pois não temos tradução, mas todo mundo fala portunhol, então penso que todos vamos entender. A nossa mesa é a guerra contra as mulheres e a resistência feminina. Então a gente vai começar com Verônica, tudo bem? Com Lucy? Sim, com Lucy. Começamos com Lucy, então. Eu vou ler um trechinho da mini bio, da Lucy, apresentá-la em português, e aí a gente começa as perguntas. Lucy Cavaleiro é feminista, socióloga e pesquisadora da Universidade de Buenos Aires. Seu trabalho aborda a ligação entre a dívida, o capital ilegal e a violência. É coautora de uma leitura feminista da dívida e La Casa como Laboratório, com a Verônica Gago. É militante do Ni Una Menos contra o feminicídio, Maré Verde pela descriminalização do aborto e Greve Internacional das Mulheres. Então, vamos lá, Lucy. ¿Puede hablar un poquito sobre alimentos, medicinas, lo que genera una economía de la desobediencia? Bueno, buenas noches. Quiero decirles que lo mejor que nos podía pasar en este momento es estar en Brasil. Ustedes están en el futuro, nosotras queremos llegar al futuro. Pero no quería dejar de decir que para nosotras es un momento muy complicado poder hablar de todo lo que estuvimos haciendo estos años desde el movimiento feminista en un momento donde casi todos nuestros derechos e incluso nuestras propias vidas están en juego. Así que muy contentas de estar acá en Brasil estrechando abrazos y militancias con ustedes. Y sabemos que nos tenemos a unas pocas horas de distancia. Así que gracias por toda este afecto. Yo quería contarles muy brevemente el libro que hoy estamos presentando de la editorial Elefante, que es un libro que primero editó la editorial Tinta Limón. Agradecer a las editoriales, agradecer por esta organización también a la Flipao, y quería contarles que es un libro que escribimos en el marco de un proceso político en Argentina del movimiento feminista, en el cual tratamos de hacer un proceso político de ir más allá de la violencia machista, entendida como aislada. Una violencia machista separada de condiciones de vida, de condiciones de existencia, de violencias económicas. Nos pusimos como objetivo dentro del movimiento feminista un movimiento transversal, un movimiento masivo, que está integrado por organizaciones de distinto tipo, tratar de ir más allá y de buscar y de hacer pedagogía hacia la sociedad para entender por qué esos femicidios aumentan y de qué manera se dan. Por eso el libro que van a encontrar, que es ¿Quién le debe a quién?, es un libro que cuenta una parte de ese proceso. Nosotras trabajamos haciendo este intento de mostrarle a la sociedad cómo los femicidios están relacionados con las violencias económicas y particularmente el lugar de la dívida, de la deuda. Y ese no fue un proceso político fácil. Muchas y muchos de los que están aquí son militantes y saben que cuando nuestra agenda quiso saltar y dejar de hablar solamente de los femicidios de forma aislada, la primera reacción vino de los medios de comunicación, que nos decían, bueno, si ustedes están hablando
de deuda, si están hablando de pobreza, si están hablando de desigualdad, empezaron a hacer política, dejaron de ser movimientos de mujeres, ahora hacen política, ¿no? Una reacción. Y eso es importante destacarlo. Es muy importante pensar cómo hacemos pedagogía hacia el resto de la sociedad para mostrarle de qué manera está relacionada esa violencia femicida con las desigualdades sociales y en este caso el rol de la deuda. Hay algo que para nosotras es muy importante. En el momento de mayor masividad del movimiento feminista en Argentina coincide con la vuelta del Fondo Monetario Internacional. ¿Todos saben y todas saben qué es el Fondo Monetario? Bueno, aprendimos de Silvia Federici que el Fondo Monetario es también una geopolítica en contra de nuestros movimientos y de nuestras insurgencias. El Fondo Monetario vuelve a la Argentina y a otros países de Latinoamérica en el mismo momento en que nuestros movimientos se hicieron masivos, se hicieron transversales, empezaron a poner en cuestión estructuras patriarcales, heterosexuales y racistas de muchísimos años. La deuda funcionó de una manera en la cual se achicaron todas, se estrecharon todas nuestras capacidades de cambiar esas condiciones, ¿no? Hay una primera entonces imagen que nos gustaría pensar. ¿Qué significa que ese capital financiero haya intentado encorsetar, haya intentado limitar nuestra capacidad de inscribir victorias desde el movimiento? Ese Fondo Monetario Internacional que está hoy instalado en la Argentina y en otros países de Latinoamérica es el que nos ha llevado a esta situación y nosotras nos propusimos hacer un trabajo político, preguntarnos cómo impacta esa deuda externa en la vida cotidiana de las mujeres de sectores populares, de las trabas, de las trans, de las travestis, de las lesbianas. ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana? Y eso fue el primer trabajo político, empezar a preguntar cómo esa deuda impacta en las vidas. ¿Qué significa en las vidas, en la economía doméstica? ¿Qué tipo de mandatos de género, qué tipo de mandatos heterosexuales implica el ajuste económico, el recorte de los servicios públicos, el recorte de los salarios? Y empezamos a notar que esa deuda estaba produciendo una reorganización general del trabajo en nuestra sociedad. Es decir, en Argentina, desde el 2018, cada vez trabajamos más por menos salario. Hay una inflación altísima que lleva a muchísimas personas a tener que endeudarse para vivir. Como si esa deuda del Estado apareciera en las casas. Deuda obligatoria para comprar comida, para comprar medicamentos, una manera de completar los ingresos. Y cuando le hacemos preguntas políticas a ese endeudamiento y nos preguntamos quiénes se endeudan, para qué se endeudan y por qué se endeudan, encontramos que quienes más se endeudan son las mujeres, las lesbianas, las trabas de sectores populares, de las villas de Buenos Aires, pero también de otros lugares de todo el país. Entonces, lo que estamos viendo es que ese endeudamiento tiene un contenido político que es privatizar en las casas el costo del ajuste económico que está todo el tiempo implementando el Fondo Monetario con la complicidad de los gobiernos. Y este trabajo implicó también volver a la deuda una consigna de movilización del movimiento feminista. Apareció una consigna que es vivas, libres y desendeudadas, nos queremos, la deuda es con nosotras, ¿no? Decimos cada vez que nos movilizamos. Y también fue una manera de poner en discusión todo lo que se nos debe, ¿no? Esa consigna ha funcionado para que muchas organizaciones, colectivos, pusieran también deudas históricas que tiene el Estado para con nosotras, ¿no? Por ejemplo, el trabajo no pago, por ejemplo, la posibilidad de jubilarse,
Por ejemplo, para una persona travesti trans en Argentina tiene 35 años de promedio de vida. ¿Qué es lo que le debe el Estado a la vida trans? Es una pregunta abierta. Por eso el libro tiene la propuesta de pensar quién le debe a quién, para que podamos hacer un trabajo político desde nuestros movimientos y poner nuestras deudas en primer lugar, exigir que se nos pague. Entonces, eso implica también un trabajo político de, por ejemplo, en el caso de Argentina fue muy importante el trabajo con las organizaciones de trabajadoras comunitarias, que son quienes están sosteniendo la reproducción de la vida en los barrios y no tienen salario. Entonces, muchas de ellas han empezado a utilizar, por ejemplo, esta idea de el trabajo que nosotras hacemos es una deuda que el Estado tiene con nosotras. Quiero contarles que en el libro trabajamos con la idea de desobediencia financiera, colectivos alrededor del mundo que se organizaron para poner estas deudas en visibilidad pública y ensayaron formas de no pagar deudas que tienen o con los bancos, o con las financieras, o con el propio Estado. Eso es lo que van a encontrar en el libro. Hay colectivos de todo el mundo, hay también, si no me equivoco, hay compañeras de Brasil también en el libro, y la propuesta es un poco pensar en conjunto cómo podemos desde los feminismos, los transfeminismos, también poner en acción antagonismos concretos para mostrar que las violencias que padecemos están relacionadas con las violencias económicas. En el caso de Argentina, eso se llama Fondo Monetario Internacional, y me parece que es importante que lo pensemos en una dimensión geopolítica, porque hoy, más que nunca, nuestro continente está en el ojo de los poderosos, en el ojo del Fondo Monetario, de los fondos de inversión, y tenemos que entender que además esta recolonización financiera de nuestro continente viene acompañada con procesos cada vez más represivos y conservadores, donde al contrario de lo que muchos dirigentes y compañeros de nuestro propio campo que le bajan el precio a la agenda feminista, hoy somos las primeras señalizadas como las enemigas por los exponentes de la ultraderecha, ¿no? Y quiero... ¿Cuánto me queda? Estoy... porque me emocioné. Pero quería contarles que una de las primeras declaraciones que hizo Milei fue que va a ajustar el Ministerio de Mujeres para poder pagar la deuda, ¿no? Es decir, dejar a un montón de mujeres sin atención frente a la violencia por razones de género para pagar una deuda que lo único que hace es mantener una burocracia parasitaria en Washington y en Nueva York para que se vayan de vacaciones a Hawái. Nada más, simplemente agradecerles y bueno, y voy a decir algo. América Latina será toda feminista, se cuida los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Eu estava tão nervosa que eu esqueci de falar que os livros estão à venda. O livro novo é o Quem Deve a Quem, sai pela editora Elefante, tá ali depois no final. Vocês podem comprar e elas vão assinar, então eu não perderia essa oportunidade. E fica a dica. Vou apresentar a Verônica. Verônica Gago, ela nasceu em 1976 em Chivilcoy, na Argentina. É doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires e da Universidade de San Martín. É pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. É autora de Controvérsia, Uma Língua do Exílio, e de inúmeros artigos acadêmicos sobre economia popular, economia feminista e teoria política, publicados em diversos idiomas.
tem colaborado com as experiências de pesquisa militante do coletivo Situações, além de fazer parte do coletivo Ni Una Menos, que luta contra o feminicídio na América Latina. Pela editora Elefante, ela publicou A Razão Neoliberal, Economias Barrocas e Pragmática Popular, e A Potência Feminista, que também está ali, junto com a Lucia, Potência Feminista. Verônica, é um prazer. Quero entonces pedir que hable un poco sobre el libro Poder Feminista y cómo se cruza con nuestro tema aquí, también con la actualidad, ¿sí? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. Estoy muy emocionada de estar acá con todas las compañeras. Gracias a Luisa por poner todo ese cuerpo y esa voz al principio. Gracias a Jessica, gracias a todo el equipo de Editora Elefante que hizo posible que estemos acá en esta Feria del Libro. Y bueno, lo que quería también decir en relación al movimiento feminista, lo que venimos discutiendo como potencia feminista en nuestra región, lo que venía diciendo Lucy en relación a la cuestión de la deuda, de la dívida, tiene que ver con qué ejercicio venimos haciendo desde las organizaciones feministas para quitarle el poder de abstracción al capital financiero. El capital financiero hoy aparece como el dominio más abstracto y a la vez más poderoso. Y una cosa que intentamos desde nuestras organizaciones es discutir directamente con eso que parece más abstracto y más lejano, que es el capital financiero. Y antes vos hablabas de las economías de la obediencia, y eso es lo que tratamos de investigar de manera concreta, de manera política. ¿Cuáles son las economías de la obediencia que el capital financiero hoy instala a nivel de la vida cotidiana? Y eso supone también discutirle al capital financiero, pero también a quienes creen tener el saber especializado de economistas, en general varones, expertos, que son los únicos autorizados para hablar de finanzas, de deuda, de especulación inmobiliaria, por ejemplo. Y lo que hacemos en estos trabajos, en estos libros que estamos presentando, es también una desobediencia epistémica, que es animarnos a hablar y a tratar de poner en un lenguaje otro, en un lenguaje político, estos temas que parecen muy lejanos y muy abstractos y que sin embargo están organizando la vida cotidiana. Ese es un primer punto que para nosotras es una preocupación permanente: cómo convertir en lenguaje político discusiones conceptuales, al punto que en Argentina, pero sé que no solo en Argentina, algunas frases de Silvia Federici hoy son grafitis en las paredes, ¿no? Por ejemplo, no es amor, es trabajo no pago. Entonces, nos parece muy importante todo ese trabajo de organización cotidiano, minucioso, que las distintas organizaciones populares, políticas, feministas hacen para traducir estos debates en lenguaje político, en texto de manifiesto, en graffiti, en consignas para la movilización social. No es un trabajo sencillo y a veces está invisibilizado también ese trabajo político de traducción permanente, de investigación, de conexión de esos problemas teóricos conceptuales con los debates del día a día. Entonces eso nos parece una cuestión súper importante, y ahí también el trabajo editorial, de producción de libros, de panfletos, de talleres, bueno, eso es también una dimensión de la pedagogía o de las contrapedagogías feministas que nos interesan mucho y que son parte del crecimiento del movimiento. A mí me gusta pensar que el movimiento feminista tiene también un deseo de teoría. O sea, que la teoría no es solamente eso que sucede en la universidad o en la academia, que hay una disputa permanente por los lenguajes, por cómo narramos las cosas, con qué palabras las decimos
Y por eso también la ultraderecha está tan preocupada en catalogarnos como ideología de género, porque sabe que ahí hay una disputa de teoría, hay una disputa de lenguaje, de narrativa, de sensibilidad y también de contenidos en las escuelas. Por eso hoy en Argentina el presidente fascista que tenemos está diciendo que una de las primeras cosas que va a hacer es prohibir la educación sexual integral en las escuelas. Ellos saben qué tipo de disputa están haciendo. La otra cosa que me parecía importante decir es cómo también en estos años estamos apostando a movimientos feministas que se hacen cargo de discutir todos los temas, ¿no? Lucy lo decía, no solo encerrar la cuestión de la violencia doméstica como si fuese una cuestión de lo que sucede al interior de los hogares, sino conectarla con la cuestión del Fondo Monetario Internacional, de la deuda, del extractivismo, de las formas de recolonización financiera de nuestro continente. Ese es otro concepto que trabajamos con Silvia y con Lucy en el texto ¿Quién le debe a quién? Cómo pensar las formas de recolonización financiera en nuestros continentes y por qué esa recolonización financiera también aparece en el mandato a tomar deuda en los hogares, el mandato a tomar deuda para pagar la salud, para pagar el alimento a precio de dólar, para pagar el alquiler de las viviendas cada vez más sometidas también a especulación inmobiliaria. Esa dimensión de la recolonización financiera ha tenido un incremento, una aceleración durante la pandemia muy fuerte, que fue un momento de intensidad para la especulación de todo tipo. Y eso también es algo que nos parece fundamental, entender qué pasó en la pandemia, donde se activaron también muchos resentimientos, muchos sentidos de frustración que hoy son los que también está explotando la ultraderecha. En Argentina hay una discusión muy grande de por qué la ultraderecha ha logrado conquistar un voto especialmente de los varones más jóvenes, de por qué es la ultraderecha la que sabe interpretar el malestar de ese sector y por qué la ultraderecha también sabe leer mejor que los sectores de izquierda, los sectores progresistas, lo que significa la pobreza en la vida cotidiana, lo que significa la precariedad en la vida cotidiana. Creo que ahí los movimientos feministas son los que vienen haciendo pedagogía y contrapedagogía sobre lo que significa la pobreza en la vida cotidiana, la precariedad, la falta de tiempo. Ese es el otro tema que me parece fundamental. En los últimos años, muchos compañeras lo que estaban diciendo es cada vez tenemos menos tiempo para hacer política, cada vez tenemos menos tiempo para organizarnos, cada vez tenemos menos tiempo para ir a una asamblea. El cansancio en el cuerpo, la falta de tiempo, el incremento del trabajo es algo que va directamente contra la posibilidad de política feminista. Y esa también es una disputa que nos parece fundamental. Cómo reapropiarnos, cómo recuperar tiempo cuando la deuda lo que hace finalmente es hacernos trabajar más y más. Ya no una triple jornada, sino 4 o 5 veces la jornada y además cada hora de trabajo está más y más intensa. Quería decir también que cuando veíamos el título de esta charla, Guerra contra las mujeres, nos parece que hay que discutir esta guerra financiera contra las mujeres especialmente, contra las lesbianas, contra las travestis, contra las personas migrantes, que son las que sostienen justamente las economías de reproducción. De hecho, lo que vemos es una guerra contra la reproducción social, contra la manera de organizar la vida, la reproducción de la vida. Y ahí la pregunta es, justamente, ¿cómo producimos otras dinámicas de organización de la reproducción social? ¿Cómo nos desendeudamos? ¿Cómo conseguimos recursos para hacernos de tiempo para la organización política? Ese es un desafío hoy enorme. En Argentina estamos con una inflación del 140%. Eso significa que los ingresos que tenemos se deshacen semana a semana. Y eso genera un nivel de inseguridad que extrema la idea del neoliberalismo como una máquina de producción de inseguridad permanente. Y eso es el terreno donde la ultraderecha ha crecido, donde la ultraderecha ha elegido también al feminismo y a los movimientos de la disidencia sexual como los principales enemigos y
donde la ultraderecha disputa con nosotras y con nosotros una interpretación de las violencias económicas y de las violencias financieras. Porque desde el movimiento feminista se ha puesto nombre a esas precariedades, se ha dicho que las precariedades son el terreno antidemocrático por excelencia, y también es donde se está discutiendo qué otras formas de gestión de la violencia se puede hacer. Entonces, no es casual que las ultraderechas nos vengan señalizando, nos pongan como objetivo a eliminar, como dicen, y que justamente estén convocando a la libre portación de armas, como se está haciendo ahora en Argentina, y a un ajuste, ¿no? Y a políticas de austeridad que juntan, en el caso de Argentina, una reivindicación de la dictadura militar con una reivindicación de las políticas neoliberales de los años 90. Solo para terminar, decir una cosa: nos gusta mucho que el libro ¿Quién le debe a quién? Tenga como título una pregunta, porque nos parece que es un trabajo político enorme construir preguntas. Es decir, no solo tener consignas afirmativas o decir hacia dónde vamos o cómo vamos a hacer, sino que la producción política de preguntas nos parece que es un trabajo muy importante, porque permite abrir múltiples respuestas a esas preguntas, porque la formulación misma de una pregunta política es ya un trabajo enorme que permite seguir tejiendo formas distintas de responderla, formas distintas de reformularla, y sobre todo pensar que la dinámica política avanza también haciendo cada vez mejores preguntas. Muchas gracias. Vocês querem me calar? Ah, não. Agora a gente vai ouvir a Silvia Federici. Eu nem vou apresentá-la, pois, né, não quero nem tomar esse tempo. Silvia, pode dizer lo que lo quieras, ¿sí? Qualquer coisa que diga. As pessoas querem ouvir-te. Estou bromando. Pero me gustaría saber de usted sobre el nuevo libro y también sobre economía doméstica, que fue el tema de ENEM, nuestro examen nacional para ingresar a la universidad. Lo escribieron casi 4 millones de personas y mucho se debe a tus trabajos acá en Brasil publicados anteriormente. Sí, quiero escucharte sobre. Sí, buenas noches a todos, todas. Y bueno, un gran placer estar aquí en este tiempo tan duro, ¿no? Y ver tanta gente. Hay un movimiento aquí, me parece, ¿ya? ¿No? Y estar con la Verónica y la Lucy. Y bueno, empiezo con agradeciendo todo lo que han organizado este evento, Elefante, el organizador de este encuentro, y también, ¿no?, agradecer a la Lucy y la Vero, con la cual trabajamos de mucho tiempo, y por su presentación tan inspiradora. Es una presentación que se conecta muy directamente con el título, el contenido del libro que quiero presentar esta noche, ¿no? Que en español o en inglés el título es como Ir más allá de la frontera de la piel, ¿no? Que significa, en resumiendo, significa que necesitamos, cuando hablamos de política del cuerpo, necesitamos, ¿no?, pensar, ¿no?, a un cuerpo que no es encarcelado, ¿no?, en su individualización, en su separación de la naturaleza, de los otros. Entonces un cuerpo que es en expansión, que se conecte con todo el mundo circunstante, y que entonces para ser protegido, enriquecido,
debe empezar, ¿no?, luchas conjuntas con tantos movimientos, no solamente con lucha que se preocupan de la condición de la mujer. Bueno, este libro nace en un momento particular en Estados Unidos, ¿no? En un momento en el cual ya nos dábamos cuenta que estaban complotando para abolir el derecho al aborto. Entonces se podía pensar, que en los años, en los meses a venir, podemos ver un nuevo movimiento feminista para luchar por el derecho al aborto. En este momento he sentido la necesidad de repensar a lo que fue la lucha por el aborto, por el derecho al aborto en los años 70, ¿no? Más en general la lucha feminista, ¿no?, que en esta primera fase del movimiento feminista se ha definido como la política del cuerpo, ¿no? La política del cuerpo. ¿Por qué? Porque es claro que el capitalismo explota todos los cuerpos, ¿no? Todos los que son explotados en cualquier forma de trabajos, ¿no? Sus cuerpos son dominados, explotados. Y todavía como mujeres nos hemos dado cuenta que las mujeres en toda la disidencia sexual han sido dominadas, explotadas en forma más contundente, más invasiva de nuestro cuerpo que no los hombres, ¿no? Con el obligo de la maternidad, ¿no? Con el control y la criminalización casi de la sexualidad femenina, ¿no? Con el obligo de la heterosexualidad, ¿no? El obligo de la definición de la identidad sexual. Entonces, nos hemos dado cuenta que hemos sido sujetas, ¿no?, a una invasión, a una dominación, colonización de nuestro cuerpo muy, muy intensa. Por eso que el feminismo no se ha definido en un primer tiempo como la política del cuerpo, para recuperar, reclamar nuestro cuerpo, ¿no?, y poner fin al control estatal, al control institucional, ¿no? Bueno, ha sido una lucha fundamental y todavía muy pronto se han visto los límites también de esta lucha. A partir, por ejemplo, de los años 80, de la mitad de los años 80, empieza en los Estados Unidos un movimiento de mujeres afrodescendentes, ¿no?, que empiezan a rechazar los slogans feministas que era muy dominante, que derecho al aborto es el derecho de controlar nuestro cuerpo. Y esta compañera no han dicho no, el derecho a controlar nuestro cuerpo es el derecho no solamente a no ser obligada a parir, es el derecho también de poder ser madre, porque hay toda una población de experiencias de la comunidad de mujeres negras ha sido que le han prohibido la maternidad a partir de la esclavitud, ¿no?, cuando la han obligado a parir con el viol de masa, obligada a parir, y todavía que han vendido sus hijas, sus hijos, ¿no?, en opción en esclavitud. Y después toda la política contra su lucha, la política de la esterilización, es una política, ¿no?, y la política del corte de recursos, porque no maternidad, pero necesita también de recursos para la crianza. Y es una política que sigue hasta hoy. No sé si saben que hoy en varios estados de los Estados Unidos hay leyes que se llaman leyes de protección del feto. Leyes de protección del feto que son una ley que prácticamente no transforma el embarazo, ¿no?, en algo de peligrosos. Porque cuando el feto se reconoce la personalidad legal, cuando el feto es considerado como una persona a todos los efectos, ¿no?,
prácticamente cualquier cosa una mujer puede hacer que pone en peligro el feto puede ser acusada de homicidio, puede ser acusada, ¿no? Y hay ya mujeres que se encuentran en cárcel porque estaban con un accidente de coche, ¿no? Entonces es su culpa. Siempre más es difícil probar, ¿no? Que una, ¿cómo se dice? Miscarriage. Un descuido no es un homicidio, ¿no? Bueno, entonces esto para conectarse, ¿no? Sí, que no podemos luchar por el control sobre nuestro cuerpo sin cambiar la condición fundamental, las condiciones materiales de nuestra vida, sin cambiar la lógica que gobierna esta sociedad, porque vivimos en una sociedad, ¿no? Que donde capitalista, que es producción no de riqueza como nos dicen, no de progreso como nos dicen, hay producción continua de empobrecimiento, de miseria, de escasez y de muerte, ¿no? Bueno, y entonces aquí nace la necesidad del libro de repensar lo que hemos aprendido en el curso de esta política del cuerpo. El libro también tiene otras motivaciones. En partes es una crítica también, ¿no? de la ciencia médica y sobre todo de cómo las ciencias han promovido los médicos en este periodo desde varios años en respuesta al movimiento feminista, en respuesta a rechazos de las mujeres, ¿no? De ser obligada, por ejemplo, a la maternidad, que la maternidad debe ser cosa que se elige, no ser obligada, porque esto obligado ha creado también un gran sentido de alienación de la mujer con su cuerpo. Y en respuesta han promovido esta nueva tecnología reproductiva, que nos venden, dándonos la ilusión que nos van a liberarnos. Como ¿no? el parir in vitro, la fertilización in vitro, la maternidad ¿no? surrogada, ¿no? El libro es una crítica de esta ilusión de liberación. En realidad, la maternidad surrogada es una continuación de una política colonial y racista, que además crea ¿no? un mercado de la infancia. Es una política que, bueno, esto no significa condenar las mujeres que hacen esta decisión, porque muchas de ellas la hacen por desesperación, porque no tienen recursos, porque es una forma de aprovecharse de recursos muchas veces por los niños y niñas que ya tienen, por los hijos e hijas que ya tienen. Entonces no quiero... Sí. Y todavía no se puede olvidar, ¿no? Que son siempre mujeres en gran miseria, mujeres pobres, mujeres de los países colonizados, empobrecidos, mujeres que viven en miseria, que lo hacen. Que no se hay la mujer rica, la mujer que controla recursos, a pesar que siempre se promueve como si fuera un don, una política de altruismo. En realidad permite a mujer privilegiada, ¿no? de continuar su carrera, bueno, en no ocuparse de algo que se ve como inferior, como algo que es degradado en la sociedad capitalista, ¿no? Como todo el trabajo doméstico, de reproducción, ¿no? es considerado como un trabajo que no necesita ningún conocimiento, que no necesita ninguna creatividad, ¿no? a pesar que es el trabajo que sostiene el mundo, que es el trabajo sin cual ninguna otra capacidad.
ninguna otra actividad laboral se puede dar, porque no es trabajo que produce comidas, no es trabajo que produce pavimentación limpia, es trabajo que produce fuerza de trabajo, que produce todos los que van a trabajar. Entonces es un tipo específico de producción capitalista. Y bueno, es tiempo, sí, ¿no? ¿Quién deben a quién? No, debemos presentar, compañera, la cuenta del Estado Internacional, ¿no? Por eso, el Estado, el capital, son los fondos monetarios, el capital internacional que se endeuda con las mujeres, con millones de mujeres, y queremos también los retratos por nuestras madres, por nuestra abuela, por todas las mujeres que han hablado. También el libro es una crítica, un otro motivo, la crítica a la nueva ciencia biológica, a la nueva ciencia, ¿no?, genética, ¿no?, que nos dicen que la enfermedad, la gran enfermedad continua, la epidemia, la enfermedad, los cánceres, ahora el cáncer es epidémico. Yo creo que cada uno de nosotros conoce pocas personas que no han tenido un cáncer, ¿no? Que nos dice que son una predisposición genética, ¿no? Que nos describe nuestro cuerpo como un conjunto de células, cada una con su programa, cada una con su DNA, cada una con su programa, ¿no? Y piensa en el cuerpo que es tan fragmentado como quieren que sea la sociedad, ¿no? Se ve en el pensamiento de estos cienciados capitalistas que como piensan el cuerpo no es un cuerpo como una unidad, como un campo de fuerzas, donde todo es conjunto, ¿no? Más como un cuerpo de una agregación de átomos, cada uno con su DNA, cada uno con su programa. Y nos dice que si somos enfermas es porque tenemos una predisposición que se puede verificar, ¿no?, con muchos mamogramas, con muchos testes, etcétera, etcétera. Entonces no es el empobrecimiento, no es el aire, la agua venenosa que vamos a beber, no es el aire que es contaminada, no es la comida industrializada llena de pesticidas, de venenos que vamos a comer que nos da los cánceres. Es que tenemos una predisposición genética que se manda de familia en familia, es como el pecado original, ¿no? Como el pecado original. Entonces, una crítica. Y también el libro quiere, ¿no?, abrir sobre todo una visión diferente del cuerpo, ¿no? Porque, ¿no?, en esto sobre todo mano a mano que se ha desarrollado una política neoliberal, ¿no? una política que es la política de la expansión de la sociedad capitalística, ¿no?, a cualquier parte del mundo. Se ha desarrollado también esta teoría científica, que se dice científica, ¿no?, que es pura ideología, ¿no?, que nos presenta el cuerpo, ¿no?, como es una máquina, esta maquinización del cuerpo. Yo hablo de esto en el capitalismo, digo que uno de los versos, de los programas, de los proyectos principales de la sociedad capitalista desde su principio ha sido de transformar el cuerpo de lo que quieren explotar en una máquina. Entonces que el éxito por el capitalismo es de ver cuántos somos maquinizados, ¿no? Que significa cortar toda nuestra autonomía, capacidad de autodeterminación. Entonces el libro se propone de crear una visión diferente de que somos como sujeto, que somos como cuerpo, que no somos fragmentos, que no somos una congregación de fragmentos de células, que los cuerpos son campo de fuerza
de gran creatividad. Y hay un capítulo que se llama Elogio del cuerpo danzante, que he escrito pensando, mirando gente que bailaba, ¿no? Y ver cómo en el baile se traduce una aspiración de liberación, ¿no? Y también una exploración de los poderes del cuerpo, de la creatividad del cuerpo. Entonces, ¿qué significa revalorizar el cuerpo, no? De pensar a un cuerpo no como algo, ¿no? El feminismo en realidad ha politicizado el cuerpo, ¿no? Nos ha enseñado que el cuerpo no es una realidad biológica, animal, solamente animal, sino que el cuerpo es una realidad social, política, que hasta ahora ha sido estructurado por una política institucional y que entonces ahora necesitamos liberarlo. Y liberarlo significa también crear una concepción diferente. Ver, por ejemplo, que nuestro cuerpo no son realidades separadas, aisladas, encarceladas para la piel, que la piel no es la frontera del cuerpo, que la piel, que nuestro cuerpo son campos abiertos, que necesita su conexión con la tierra, que necesita su conexión con el aire, con el verde de los árboles, con el azul del mar y sobre todo con el contacto de la otra persona. El capitalismo nos enseña a tener miedo de los otros, que los otros son un peligro. Todo el cine, el video, etcétera, etcétera, esta continua lección que lo debe tener miedo, que debe pensar a tú misma, que debe pensar a tu interés. Necesitamos mucho luchar contra esta visión individualizante, que es una visión que nos hace más vulnerables, ¿no? Es muy importante. Porque si somos separados, si somos individualizados, si pensamos solamente a nuestra fuerza, a contener, claro que podemos ser derrotados muy, muy fácilmente. Es solamente cuando nos juntamos a otros, que podemos expandir nuestra capacidad, expandir nuestra imaginación, que podemos pensar de cambiar el mundo. En nuestra cama, solitos o solitos, no podemos pensar de destruir, de cambiar, transformar esta máquina monstruosa que es el capitalismo. Pero cuando somos como aquí, en este lugar, nuestra capacidad de imaginación se expande. Entonces, pensar a un cuerpo abierto, pensar a un cuerpo que se conecte a los otros, a la naturaleza, a los animales, significa también pensar a la necesidad de tantos movimientos, de crear terreno común con movimientos diferentes, con movimiento en el cual la lucha por la reproducción doméstica, por la valorización de la producción doméstica se conjunta con la lucha ecológica, con la lucha por un cuidado diferente, por la lucha, por ejemplo, contra los carceles, contra la militarización, contra la guerra, contra toda esta destrucción de vida humana que, como vemos en este periodo, siempre más se impone como una normalidad. Y aquí quiero expresar toda mi solidaridad. Hoy, el día de solidaridad con la Palestina. Y que lo que se pasa en Palestina, en Gaza, es algo que nunca se podía imaginar, porque el capitalismo siempre ha sido homicida, ha sido genocida. Y todavía el hecho que hoy
eso se puede hacer a cielo abierto, que se puede hacer, ¿no?, normalizándolo, que se puede afirmar como una táctica, estrategia de defensa, ¿no? Me parece una cosa tan abnormal. Se está creando una nueva norma. Se está creando una nueva norma donde lo que el racismo, la colonización, ¿no?, que ha sido el corazón, ¿no?, del capitalismo siempre, hoy se proclama abiertamente que hay seres humanos diferentes, que hay seres humanos la cuya vida no debe ser protegida. Eso es lo que significa la Palestina. Y todavía, al mismo tiempo, como la compañera aquí, ¿no?, nos ha mostrado, hoy es verdad que lo que vemos en Palestina en forma macroscópica es algo que se pasa en muchísimos países, en muchísimos lugares, que se puede decir, como se ha escrito, que hoy la Palestina es el mundo, porque esta desvalorización de la vida, esta guerra, como han dicho, a la reproducción de la vida, ¿no?, es algo que se cumple en muchísimas formas diferentes y que todavía es el camino principal de la sociedad capitalista, ¿no? Es que el capitalismo nos promete, es que el capitalismo nos da hoy. Entonces, la valorización del cuerpo es parte de una lucha para contrastar este camino. Y aquí, ¿no?, quiero decir que es muy importante, central hoy, pensar a un movimiento feminista contra la guerra. Y construir, no solamente pensar, sino construir un gran movimiento feminista contra la guerra. Y para terminar, ¿no?, en el libro muestro también, ¿no?, una tesis del libro también es que no podemos solamente luchar, ¿no?, en una forma de protesta. Necesitamos luchar también para empezar a construir desde el presente la sociedad que queremos construir. Entonces, no podemos pensar a una lucha que sea solamente un no. Debemos pensar a una lucha que en su contenido y en sus formas de organización empieza a cambiar el mundo desde hoy. Empieza a crear nuevas formas de solidaridad, a cambiar las modalidades de la reproducción cotidiana, así que no la vivimos separada, aislada, encarcelada en nuestras casitas, separada de los otros, pero que empezamos a crear formas más cooperativas de reproducción, más afectiva. Empezamos a recuperar también la memoria colectiva, ¿no?, a pensarnos como parte de algo más grande que nosotras, a superar los individualismos y a conectarnos no solo con los viventes, pero también con los que nos han precedido en el camino por crear un mundo mejor. La solidaridad no solamente con los viventes, sino con los muertos también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuerpo, pensamos en un cuerpo colectivo, a un cuerpo más grande que nuestro cuerpo, que nuestra vida individual, ¿no? Es un cuerpo que vamos a cambiar, que vamos a transformar cada día, ¿no? Así que esta revolución a la cual todos aspiramos no va a ser algo en un futuro que nunca viene, pero es algo que empezamos a saborear, a experimentar, a construir cada día a partir de hoy. Gracias.
Silvia. Gente, obrigada, vocês foram uma plateia incrível e aí eu nem tô mais tão ansiosa. E eu tô com pena que tá todo mundo na chuva, em pé há muito tempo, mas a gente queria fazer perguntas, então vocês podem fazer perguntas, mas calma. Eu pensei em tipo 3 perguntas e um bloco assim, pra gente também não ficar tanto tempo, então quem quiser perguntar, ergue a mão. Alguém pode levar o microfone? Então temos uma ali, mais uma lá atrás. Levanta a mão de chapéu. É você? Uma de preto ali. Mais uma? Temos só 2? Então temos 2. 3, ok. Yo quería hacer una pregunta a todas, pero creo que más direccionada a Silvia, porque yo pienso que nosotros tenemos una subjetividad capitalista. Entonces es muy difícil, mismo en colectivos y movimientos de izquierda, luchar contra personas que tienen el ego muy inflado o cuestiones que son muy hipócritas. Entonces esta subjetividad que quiere siempre ser mejor que el otro porque el suceso por sí solo significa que tú estás encima del otro. Entonces, ¿cómo luchar con esto? Porque yo, por ejemplo, tuve muchos problemas en colectivos porque tuve siempre que lidiar con estas cuestiones. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la colectividad y no lidiar con estas cosas? Es muy difícil porque la individualización es muy enraigada en nuestras subjetividades, no sé. Entonces, algo que pueda decir sobre eso. Hola, yo también soy de la tristísima República Argentina. Voy a hablar en español. Primero, gracias. Y quiero pensar, que me ayuden a pensar, porque estoy un poco confundida y siento muchas contradicciones sobre cómo articular la lucha feminista por fuera y cómo coexistir con los varones de este mundo y con los hombres que lideran y levantan las banderas en la Argentina de todas estas filas que no quisieron aliarse. También estoy muy enojada con la izquierda. Eso quería ver que tenían para compartir sobre eso. Gracias. Bien, yo no soy de Argentina, pero yo trabajo en una empresa argentina. Y el último domingo me puse muy triste por el estado de gravedad ahí. Pero las personas que trabajan conmigo estaban contentas. Muchas, principalmente mujeres, estaban postando frases de Elon Musk y de Trump, felicitando a Milei como si fuera algo bueno. Entonces yo me pongo en situación de qué podemos hacer para ayudar, no solo el pueblo argentino, pero de todo el mundo. ¿Cómo podemos tener una lucha más internacionalista, no solo de los temas que tenemos que luchar acá en Brasil, pero de todo lo que está pasando en Argentina y todo lo que está pasando en el mundo? Sí, bueno, pero responder a la pregunta, no, claro, por primera cosa es verdad, ¿no? Es por eso que luchamos, no solamente para cambiar el mundo, sino para cambiar nosotros, que hemos internalizado mucho capitalismo. Sí, ¿no? Si se podría vivir en este mundo y ser seres, ¿no?, completos, no sería necesario luchar, pero no es así. Entonces, llegamos a los movimientos con muchas heridas que, bueno, desde la infancia, todo, ¿no? Pero yo creo que hoy hemos aprendido. Yo puedo decir que he sufrido mucho en el movimiento feminista, porque cuando luchaba con los hombres, bueno, siempre te protegen un poco, pero empieza a protegerte. Pero cuando te juntas por la primera vez un movimiento feminista, tú piensas así, el paraíso. Ahora no hay relación de poder, ahora no hay... Bueno, y muy pronto te das cuenta que no es así.
Pero después de todos estos años, hemos aprendido también, ¿no?, de cosas, de cómo nos vamos a replicar, porque muchas veces al principio del movimiento que hemos replicado las prácticas que hemos aprendido en los movimientos más con dominación de hombres, ¿no? Entonces el liderismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que sobre todo esta visión, ¿no?, que los movimientos hoy deben también crear legames afectivos, ¿no? Cambiar, que empezamos a cambiar, no solamente a salir fuera a la protesta, ¿no?, pero también empezar a reconstruir la vida cotidiana, a comprender la fuerza que nos da, por ejemplo, hacer cosas juntas, la posibilidad de no enfrentar las crisis que tenemos cada día solas, que todo esto puede ser, ¿no?, algo que nos permite de superar, ¿no?, de superar este conflicto de poder, de temor que las otras hablan más que yo, que me van a imponer cosas, etcétera, etcétera. Al fin del libro, yo he escrito un capítulo que se llama Luchar, ¿no?, por la lucha alegre, ¿no? Sí, es un capítulo que ha sido muy, muy popular, ¿no?, en el cual yo digo que es importante pensar de nuevo como la forma de las organizaciones, porque muchas veces, ¿no?, la forma en la cual pensamos la organización política es algo que parece un trabajo, una nueva reunión, un nuevo que parece que, ¿no?, esta visión del militantismo sacrificado, que te debe sacrificar. Yo digo, no, si es así, hay algo que va mal. Es claro que cuando empieza... No, que claro, que cuando te opones, tú puedes pagar precios altos, que puedes sufrir, pero que no somos nosotras a crear formas de organización que parece trabajo alienado. No, sí. Porque esta es la derrota de cualquier movimiento. Entonces, pensar en movimientos que integran la afectividad, la alegría, el comer junta, el cocinar junta, la danza, el placer, todo esto. Porque necesitamos crear, reproducir la lucha. La lucha no existe en sí misma, se debe reproducir. Y debemos pensar a cómo reproducirla, no en el sufrimiento, mas en la alegría. Hola. Bueno, no sé, a ver, yo voy a ser muy corta, sobre todo con lo que preguntó la primer compañera sobre la subjetividad. Ahí está. Sí, tu pregunta fue... no, me parece que es uno de los primeros problemas con los que nos encontramos. Pienso varias cosas. Primero, que tenemos un problema que es que cuando empezamos a militar pensamos que partimos de la base de que todas somos buenas y tenemos que partir de la base de que todas estamos adentro del neoliberalismo. Y eso, para mí,
estoy reflexionando, necesita trabajar para desplegar una ética. Porque nosotras tenemos el mandato de crear nuevas formas de hacer política, pero no tenemos herramientas para que esas formas devengan en, no digo en formas permanentes, pero que necesitan una ética. Por ejemplo, van a haber compañeras que estén todo el tiempo poniendo el cuerpo y otras que estén escribiendo y hablando en la televisión. No puede ser. O va a haber compañeras militando y otras compañeras haciendo uso económico de eso. No puede ser. O en el caso de cómo se producen los liderazgos. Lo que pasa es que pensar todas estas formas alternativas necesitan desarrollarse una ética. No hay, me parece, muchas recetas, pero sí me parece que hay que poder hablarlo y politizarlo. Porque el único mecanismo de captura que tenemos de nuestras luchas no es el Estado. También son las organizaciones que de financiamiento internacional, las redes sociales, los medios de comunicación, que tratan de intervenir en nuestras organizaciones para generar internas, para generar liderazgos que no están sustentados en el trabajo. Entonces creo que primero partir de que no somos todas buenas y que estamos adentro de un contexto neoliberal y que necesitamos desarrollar una ética para pensar quién habla, quién trabaja, cuánto se trabaja, cómo se trabaja juntas, cuáles son las condiciones sobre las que todas podemos reproducir nuestras luchas para que la que menos tiempo tiene no termine haciendo el trabajo de... Digo, hay que militar con alegría y desarrollar una ética militante otra, distinta a la de las organizaciones de la izquierda tradicional, pero esto no puede ser pasado por alto por figuras románticas. Sin desarrollar una ética y sin politizar cómo nos reproducimos en la militancia, vamos al fracaso. Creo que es una gran pregunta la tuya y me parece que tiene que ser el punto de partida. Estamos todas adentro y también cómo tramitamos estas heridas con las que llegamos, que decía Silvia, de manera que no sea una guerra identitaria donde estemos todo el tiempo acusando a los otros de privilegiados o privilegiadas, sino también generando elaboraciones políticas de esas distancias en nuestras vidas personales, en nuestras condiciones de vida, pero tiene que ser una pregunta elaborada desde mi punto de vista políticamente. Eso es lo que pienso. Bueno, para la pregunta de nuestra depresión argentina, es muy difícil. Hemos discutido también con pena cierta posición de la izquierda partidaria en Argentina que ha sido muy tímida en su posición respecto a la situación dramática que vivimos en el balotaje, pero creo que lleva a la pregunta que un poco estábamos transitando, que es cómo se construyen alianzas políticas, ¿no? Que esas alianzas políticas no sean puramente ideológicas, es decir, que hay que estar de acuerdo en todo para tramar alianzas políticas, pero sí que se pueden tener objetivos estratégicos vinculados a luchas concretas, ¿no? Hay algo ahí de insistir en la política de las alianzas que para nosotras ha sido fundamental en la producción de eso que hemos llamado feminismos de masas, ¿no? Que en América Latina en este último tiempo han sido una característica singular de esta época histórica que estamos viviendo. Es decir, esa política de masas en términos de los feminismos no se logra sino a partir de un enorme trabajo político de construir proximidades sin que esas proximidades impliquen negar las diferencias, las heridas, las distancias, pero sí ese trabajo de articulación permanente, de composición, que nunca pierde de vista cierto horizonte, ¿no? Me parece que lo más difícil es construir un horizonte, y cuando ese horizonte no está o nos queda demasiado lejos o se hace demasiado abstracto,
bueno, ahí empieza también esta subjetividad neoliberal a carcomernos por adentro, ¿no? Y a entrar en otro tipo de cálculos que nos hace muy difícil hasta la convivencia. Entonces creo que hay algo de la construcción de ese horizonte que permite producir otros sentidos, incluso para decidir ciertos liderazgos que se pueden decidir situadamente, contextualmente, estratégicamente, pero siempre en relación a un horizonte, me parece, mucho más amplio. Pero ese es el problema que tenemos. Y ahí la dimensión internacionalista que comentaban me parece que es fundamental, porque en la dimensión internacionalista se va produciendo un horizonte, ¿no? Silvia decía, Palestina en este momento nos permite ver con dramatismo lo que significa el genocidio, ¿no? El capitalismo como genocidio, como política genocida. Y creo que las reacciones, las respuestas, los modos de inventar resistencia y estar cerca de lo que está pasando hoy en Palestina, de que hoy sea un día de acción global feminista por Palestina, me parece que es un desafío de cómo ese internacionalismo se hace concreto también, no es pura declamación, es también traer la pregunta de lo que está sucediendo en Palestina, en cómo sucede en los cuerpos y los territorios que nos quedan cerca. Y eso me parece que es algo bien interesante de los feminismos, ¿no? Que han hecho de la preocupación del compromiso internacionalista algo bien concreto y bien situado, y que sobre todo yo creo que lo hemos aprendido mucho de las compañeras migrantes que han llevado el internacionalismo a un montón de organizaciones, a un montón de espacios, y que han hecho de migrar un hecho político. Al final, ela cerramos las preguntas. Sí, wow. Podemos hacer más una pregunta. Usted, sí. Acá es como la cerveza, siempre es maicina. Siempre. No, dije que es como una cerveza, siempre la suya. Sí. Aqui, eu só não consigo E uma vez. baixar, não sei porque eu não consigo baixar mais nada do drive pelo celular. Oi, novamente. Muito obrigada pela mesa, adorei ouvir vocês. E eu só queria dialogar um pouquinho com essa questão do FMI, porque aqui no Brasil, Fundo Monetário Internacional, houve um esforço assim, no sentido de saldar a dívida com a FMI, né, no governo. Então a gente terminou com a dívida externa, mas ela se transformou numa dívida interna com os bancos. Então o Estado deve para os bancos. Então assim, mais ou menos metade do que se arrecada, que o Estado arrecada, vai para pagar bancos, numa dívida eterna, na verdade, né? Que a gente não sabe nem como são calculados os juros, e é juros sobre juros, então paga só os juros, nunca o principal, então é um negócio eterno. E a dívida dos governos estaduais com o federal também, né? E dívida do governo federal com os bancos. Então isso, aí eu fiquei pensando no que tu falou, né? De traduzir isso para a população, né? O que isso tem a ver com as pessoas, né? Quer dizer, então se tira das políticas públicas, de investir na saúde, na educação, na assistência social para melhorar a vida do povo, para pagar uma dívida eterna com os bancos privados, né? Então, achei muito boa essa discussão que vocês trouxeram, embora seja uma outra realidade hoje no Brasil, mas acho que cabe para pensar essa questão da dívida, né? Que se tornou interna aqui no Brasil, mas ela é também massacrante, pesada, né? E para o povo, principalmente, né? Para a maioria da população. Eu não sei se eu compreendido todo, porque en realidad no comprendo el portugués, pero me han explicado un poco lo que ha dicho. Entonces, sí, porque cuando hablamos de deuda, hablamos de varias realidades que pero son todas conectadas.
Hay la deuda externa, hay la deuda interna, hay la deuda nacional y hay la deuda individual, que hoy, ¿no? Y que pero todas son conectadas. Por ejemplo, la deuda individual depende mucho de la otra deuda, porque cuando en nombre de pagar la deuda te cortan los servicios, te cortan, por ejemplo, no sé, el centro por los cuidados, o centros por los mayores, o la sanidad, o te pone una beca por la escuela, ¿no? Que debe pagar para ir a la escuela, para ir a todo. Entonces te deben endeudar, ¿no? Entonces muy importante ver esta conexión, que cuando luchamos necesitamos luchar a diferentes niveles, que hay movimientos, ¿no? Y aquí, bueno, quiero agregar que una vez más, como en el caso de la guerra, como en el caso de los desastres ecológicos, son los sujetos de la reproducción las que son más, ¿no?, afectadas. Me parece importante, por ejemplo, ¿no?, cuando vamos a ver la deuda, que hoy la mayoría de mujeres, ¿no?, yo uso el término de mujer en sentido muy amplio, ¿no?, cuando la mayoría de las mujeres que han un trabajo extradoméstico, que las Naciones Unidas dice, la emancipación, emancípate a través del trabajo, sale de la casa, va a emanciparte buscando un trabajo fuera de la casa. La mayoría buscan trabajo tanto feo, tanto mal pagado, tanto precarizado, que se endeudan. En los Estados Unidos, la mujer que trabaja fuera de la casa, la mayoría tiene una deuda que nunca pueden pagar, ¿no? Entonces yo creo que la deuda es un ejemplo más de cómo necesitamos movimientos, ¿no?, que al frente diferente y que pero son todos conectados, ¿no? Esta política de la alianza de la cual hablan la luz y el avero, muy importante, porque la lucha sobre el microcrédito, que es una esclavitud, ¿no?, la lucha contra el FMI, ¿no?, en la lucha para cambiar las relaciones con los bancos, son todas luchas que se impactan unas con otras. Por ahí decir algo muy breve, que es algo que aprendimos de Silvia y que lo trabajamos mucho, que es pensar la deuda como mecanismo de gobierno político, no como un dispositivo puramente económico, ¿no? ¿Qué es lo que está gobernando de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra vida, de nuestro futuro, sobre todo, ¿no?, del tiempo a futuro? Creo que ese es un punto clave. Y el segundo también, una cuestión de método que tomamos de Silvia. Silvia, en un momento vos decís que los países que se han descolonizado han sido sistemáticamente endeudados. Y a partir de eso se puede pensar que cada lucha política que genera una ganancia política, un plusvalor político, sobre ese plusvalor político van a ir los mecanismos financieros a endeudar esa apertura de posibilidad. Y por eso para nosotras es tan importante siempre pensar por qué el FMI en Argentina y el endeudamiento doméstico en Argentina aparece de manera tan brutal cuando el movimiento feminista está politizando el trabajo reproductivo. Cuando está diciendo que vivas libres y desendeudadas nos queremos, que la deuda es con nosotras y con nosotros, que la deuda es con el pueblo, etc. Cuando esas consignas se hacen consignas políticas y permiten un trabajo de traducción, como decíamos, ¿no?, de conexión de esas distintas escalas de la deuda, es cuando justamente el FMI viene a una política de saqueo. Pero además la pregunta esta por cómo desendeudarnos se abre cuando empezamos a leer cuáles son las condiciones que convierten a la deuda, los hogares, a las deudas domésticas, a las deudas privadas, en deudas obligatorias. Es decir, que no hay opción más que endeudarte para la reproducción social.
Entonces, volver a leer cuáles son las condiciones de empobrecimiento sistemático que obligan a que terminamos pensando que la deuda es una solución. Y eso pasó muy fuerte en la pandemia. La deuda era lo que permitía atravesar una emergencia. Entonces, hacer, me parece, esas lecturas políticas con estas claves feministas y anticoloniales que ha trabajado Silvia durante tanto tiempo, nos permite también, me parece, hacer este trabajo político de traducción. La deuda es también la condición por un masivo expropio, porque en el nombre de pagar la deuda, por ejemplo, están vaciando los países del sur, como muchísima parte del África, del India, de todo, ¿no? De la foresta, ¿no? Países venden su foresta, la deforestación, así que se paga la deuda. Abren la puerta a cualquier tipo de agribusiness y se destruye las tierras comunales, ¿no? Se abre la puerta a toda forma de extractivismo. Así que hay un capitalismo, ¿no? Predatorio, ¿no? Y todo en el nombre de la deuda. Así que es verdaderamente un proceso de decolonización brutal. Sí, yo quería contarte que el trabajo político, primero, una de las cosas más importantes fue llevar la discusión de la deuda a las instancias de organización del movimiento feminista como problema político, pero no desde una discusión de expertos o expertas, sino con la pregunta de cómo te afecta en tu economía el pago de esta deuda, tratando de hacer ese rastreo de ese circuito. Y algo que me parece importante, hay una construcción desde la ultraderecha y la derecha, que creo que en Brasil también funciona, que es poner el lugar de la corrupción de los políticos donde está la causa, digamos, echarle la culpa a la corrupción de los políticos de lo que se paga en la deuda. Eso es un trabajo que tenemos ahora que hacerlo también. Digamos, se instala la idea de que los recursos del Estado se van a la corrupción y cuando vas a ver esos números es al pago de intereses, a los bancos en el caso de Brasil, al Fondo Monetario en el caso de Argentina. Y ese es un trabajo que hay que hacerlo, hay que discutir esa idea de quiénes son, dónde está la corrupción. La corrupción está en la clase capitalista, en el capital financiero, que es corrupto. Hay que hacer esa discusión, ¿o no? Eso es una de las cosas sobre la que la ultraderecha trabaja, ¿no? Armando una idea de que lo parasitario está en el que hace política. Cuando yo digo hacer política, para mí es partidaria, no partidaria. Para mí el que hace política, hace política. Ponen la corrupción en el hacer de la política y la sacan todo el tiempo de los empresarios, de los banqueros. Y lo importante es también una discusión que, algo importante, una estrategia que venimos trabajando en el movimiento feminista es hacer la vinculación entre las deudas. Por ejemplo, ¿cómo podemos preguntar a una persona, ¿no?, que no puede acceder a la salud pública, cómo podemos hacer la politización de cómo eso está relacionado con el pago de esos intereses a esos bancos, ¿no? Es una pregunta que empieza en la vida cotidiana, a partir de esta pregunta de qué es lo que se nos debe. El desafío es construir ese trayecto, ¿no?, hasta explicar ese problema. Pero creo que hay varios trabajos políticos y otro es también distinguir entre acreedores, ¿no? La derecha en Argentina lo que hace todo el tiempo es poner en la misma situación de igualdad deberle a un familiar que deberle a un banco. Creo que es importante hacer esa distinción entre a quién se le debe y cuáles son las condiciones de esa deuda. Pero lo importante para mí es trabajar con un lenguaje cotidiano en las instancias de organización del movimiento feminista
y tratar de que esa pregunta por qué es lo que se nos debe y a quién le debemos se inserte en la realidad de los colectivos, del movimiento estudiantil, del movimiento indígena, porque ahí ves también las distintas conexiones y los distintos impactos. Volver a la lucha contra la deuda, una vector de organización transversal del movimiento feminista. Eso es lo que sucedió en Argentina. Todavía no alcanzó, pero nos vemos en 4 años y les contamos cómo sigue. Sí, quiero agregar una última cosa, reconectándonos a lo que hemos hecho al principio, ¿no? Sobre el trabajo doméstico, que con la deuda hemos visto algo de nuevo. ¿Qué significa? Que el capitalismo ha explotado las mujeres, generación de mujeres, ¿no? Confinándonos al trabajo de reproducción, trabajo del hogar, trabajo doméstico, parir, maternidad, todas estas cosas, ¿no? Entonces, así que han podido explotar el trabajo de los hombres, ¿no? Que el trabajo doméstico ha valorizado el trabajo de los hombres, ¿no? En el sentido que, bueno, entonces la explotación de las mujeres se ha hecho, ¿no? A través del trabajo no pagado. Ahora hay un otro elemento que debemos agregar cuando hablamos de la lucha sobre el trabajo doméstico, porque lo que hemos visto es una financiarización de la reproducción, una financiarización del trabajo de reproducción. ¿Qué significa? Que hoy la mujer, la alma del hogar, que vas a comprar la pasta, que vas a comprar los vegetales, etcétera, etcétera, que es tan empobrecida que paga con la tarjeta, debe pagar con la tarjeta, porque tienes deuda, porque tienes necesidad, no tiene dinero. Entonces nos han dado estos instrumentos financieros que todavía son instrumentos que nos endeudan, que son instrumentos que, ¿cómo se dice?, agregan a la explotación del trabajo una explotación financiera también. Entonces, cuando hablamos de la lucha sobre el trabajo no pagado, el trabajo doméstico, etcétera, etcétera, no podemos olvidar esta nueva dimensión, ¿no?, de la financiarización, porque la deuda a nivel individual hoy no se hace por cosas de lujo, se hace para comer, se hace para cosas de que son necesidades vitales de cada día. Por la mayoría de las personas sirve a sobrevivir hasta que te basta la tarjeta. Como é que a gente está de tempo, gente? Temos tempo? Não temos mais? Não, né? Não tem. Não temos tempo. Recebi este sinal. Eu quero agradecer-lhes muito. Foi muito bueno. Obrigada, pessoas. Obrigada. Quero pedir 2 coisas. A hora que vocês se levantarem, a gente queria fazer uma selfie com todo mundo aí, com a gente daqui. E queria pedir para vocês comprarem meu livro também, que por acaso está ali na banquinha, e eu queria jantar hoje. E por acaso foi. Tá. Vai ter uma fila de autógrafos bem aqui, mas calma, vamos fazer a selfie primeiro, vamos organizar. Quem está esperando o show do Dom Hélio, queria falar que meu livro chama Gasolina e Fósforo, inspirado numa música dele. Então, às vezes vocês querem comprar também. É isso. Graças. Foto,